Bienvenidos mis queridos estudiantes, continuamos en nuestra experiencia de aprendizaje número 10 titulada Un Perú para todas y todos. Estamos en nuestra semana 36. Hoy vamos a empezar con nuestra oración. Nos colocamos en posición de oración y repite después de mí. Amado Dios, te doy gracias por este día. Te pido que estés siempre en nuestras vidas. Bendice a nuestros familiares y amigos. Amén. Hoy en nuestro quinto día de esta semana número 36 vamos a hacer nuestro curso de comunicación y vamos a escribir anécdotas. El propósito en la actividad del día de hoy es que tú puedas escribir anécdotas referente a las situaciones problemáticas. La meta para el día de hoy es que puedas escribir anécdotas referentes a las situaciones problemáticas que pueden ocurrir o pueden afectar a tu localidad. Los criterios para el día de hoy son 3. El criterio de evaluación. El primero es que tú puedas planificar tu escritura considerando para qué y para quiénes vas a escribir. El segundo criterio de evaluación es que puedas usar las mayúsculas y el punto al final de tu escrito. Y el tercer criterio que vamos a evaluar es que vamos a observar si tú revisas con tu familia tu escritura para que se entienda lo que quieres comunicar. La norma de convivencia para el día de hoy es que puedas escuchar con atención cuando los demás hablan. Ahora sí, empecemos a desarrollar nuestra actividad. Vamos a leer la siguiente anécdota. Vamos a leer esta anécdota que escribió Sandra acerca de lo que ocurrió un día que salió con su mamá. Ayer salí con mi mamá al cumpleaños de mi primo Carlos, que vive cerca a mi casa. Estábamos caminando cuando de pronto, sin darme cuenta, pisé una cáscara de plátano. Me resbalé y caí al piso. Fue una caída graciosa, pero al mismo tiempo un poquito dolorosa. Mi mamá me ayudó a ponerme de pie y en ese momento nos dimos cuenta que había muchas bolsas con basuras y algunas de ellas estaban rotas. Al final tuvimos que regresar a casa ya que me había dado mi vestido. Según la anécdota que acabamos de leer de Sandra, ¿a dónde iban Sandra y su mamá? ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? Iba a una fiesta. ¿Y qué pasó a Sandra? ¿Qué le pasó a Sandra cuando estaban caminando? Pisó, ¿verdad? Una cáscara de plátano, se resbaló y se cayó. Ahora recuerda que la anécdota cuenta un hecho real. ¿Recuerdas que en la clase anterior lo vimos? Sí, la anécdota cuenta hechos reales, hechos que han pasado a la persona que lo cuenta. Y estos hechos a veces son un poco graciosos o interesantes. Recuerda que la organización de una anécdota siempre va a contar con un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora vamos a organizar la información que tú ya manejas sobre la anécdota en tu cuaderno o en tu hoja de reuso. Recuerda que si necesitas ayuda, puedes pedirle a un familiar que te pueda ayudar para que pueda escribir tus ideas. Puedes también ayudarte teniendo en cuenta lo siguiente. Recuerda que tu anécdota tiene que tener un inicio. Por ejemplo, en esta anécdota que acabamos de leer, el inicio es: ayer salí con mi mamá al cumpleaños de mi primo Carlos, que vive cerca de mi casa. El nudo de esta anécdota es: estábamos caminando cuando de pronto, sin darme cuenta,
Pisé una cáscara de plátano, me resbalé y caí al piso. Fue una caída graciosa, pero al mismo tiempo un poquito dolorosa. Mi mamá me ayudó a ponerme de pie y en ese momento nos dimos cuenta que habían muchas bolsas con basura y algunas de ellas estaban rotas. Y también podemos observar que el desenlace, el final de esta anécdota es: al final tuvimos que regresar a casa ya que me había ensuciado el vestido. Como podemos observar, nuestra anécdota está organizada por inicio, que es la parte en que se está presentando, el nudo, que es la parte central de la anécdota, y el desenlace, que es el final, cómo termina esa anécdota. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder escribir nuestra anécdota. El primer paso que tenemos que tener en cuenta es que tienes que iniciar mencionando cuándo sucedió. Recuerda que tenemos que usar nuestros conectores de secuencia. Entonces podemos empezar con un día, el año pasado, una tarde, por ejemplo. Luego, como segundo paso, tenemos que tener en cuenta que nuestra narración debe tener coherencia con la persona que realiza las acciones. Por ejemplo, si estoy hablando en primera persona, estoy contando una anécdota que me pasó a mí, digo, cuando fui a comprar, me caí. Pero si estuviera hablando de otra persona que no soy yo, podría ser cuando fue a comprar, se cayó, ¿verdad? Porque nuestra narración tiene que tener concordancia con la persona de quien se está contando la anécdota. Y como tercer paso, recuerda que las acciones que vas a mencionar tienen que estar en pasado, porque recuerda que la anécdota es un hecho que te ocurrió o que le ocurrió a alguien, ya es pasado. Por ejemplo, si hablamos en primera persona, corrí, pensé, grité. Estas tres acciones están en pasados y estoy hablando de mi persona, ¿verdad? Yo corrí, yo pensé, yo grité. Pero sin embargo, si dentro de mi anécdota voy a también hablar de otra persona, también esa acción tiene que estar en pasado y recuerda que tiene que tener coherencia. Él pensó, él se cayó, por ejemplo. Entonces, tienes que tener en cuenta los pasos para que puedas escribir tu anécdota. Ahora vamos a planificar tu escritura. Recuerda que puedes hacerlo con ayuda de un familiar. Vas a escribir como tú sabes las respuestas a las preguntas en tu ficha, en tu planificador. Primero, en el planificador vamos a contestar qué vamos a escribir. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Pues vamos a escribir una anécdota sobre nuestra experiencia en los problemas de la localidad. Luego, ¿para qué vamos a escribir? Para que las personas conozcan acerca de lo que ocurrió. ¿Y quiénes leerán tu escrito? ¿Quiénes leerán nuestro escrito? Pues tus familiares, tus compañeros y tu maestro. Te toca a ti escribir una anécdota. Ahora vas a organizar tus primeras ideas para escribir un texto sobre tu anécdota vivida. Recuerda que conviene poner el título después de que termines de escribir y luego dibujarlo. Entonces ya más o menos vas a saber qué vas a escribir primero, qué vas a escribir después, qué vas a escribir al final. Lees todo lo que has escrito y según lo que has escrito colocas el título de tu anécdota y luego lo dibujas. Luego de que ya escribiste tus primeras ideas, vas a revisarlo con ayuda de un familiar. Una vez que ya revisaste y has mejorado tu escrito, de repente
por ahí había algún error, de repente por ahí no escribiste una mayúscula, o de repente había una parte que no tenía coherencia, la mejoraste, ahora la vas a volver a escribir. Vas a escribir tu texto final, vas a escribir tu anécdota y también la vas a dibujar. Ya ha llegado el momento de que puedes evaluar tus aprendizajes. Recuerda colocar un check si lograste las metas, cada una de las metas del día de hoy, si lo estás intentando o si aún necesitas. Recuerda enviar tus evidencias a nuestro Claro. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un hermoso y bendecido día.